Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los secretos, diría yo, mejor guardados de la infancia. Es uno de esos conceptos que, créanme, una vez que lo entiendes, te cambia por completo la forma en que ves a los niños más pequeños. Y a ver, si están repasando este material, presten mucha atención, porque esta es la clave que une todas las demás piezas del rompecabezas. Pensemos en esto un segundo. ¿Cuántas veces hemos visto a un niño llorar y llorar sin una razón aparente? Es la escena clásica, ¿no? Un chiquito llora con todo su ser y los adultos alrededor dicen qué berrinche o es puro capricho. Pero, ¿y si no fuera un capricho? ¿Y si esas lágrimas fueran en realidad la única manera que tiene de comunicar una necesidad súper profunda que a nosotros los adultos se nos pasa por completo? Muy bien, este va a ser nuestro recorrido. Primero, vamos a explorar el misterio de esos llantos. Después, revelaremos cuál es esa necesidad oculta. Veremos algunos ejemplos que de verdad sorprenden. Diferenciaremos entre orden externo e interno. Y para cerrar, veremos por qué todo esto es literalmente una base para toda la vida. Empecemos entonces con el misterio del llanto infantil, más allá de lo que llamamos capricho. Porque, a ver, solemos ponerle esa etiqueta muy rápido, ¿verdad? Está de caprichoso, pero la realidad es mucho, mucho más profunda. Ese llanto, que a nuestra lógica de adulto le parece absurdo, en realidad es una señal, una muy clara. Es la manifestación de algo interno que, la mayoría de las veces, no logramos ver. Y es que nuestro mundo, el mundo adulto, está lleno de cosas que movemos para nuestros propios fines. Para un adulto, bueno, mover un libro del lugar o dejar la chaqueta sobre una silla no significa nada, es algo trivial. Pero para un niño pequeño, el mundo es otra cosa. Él está en plena construcción de su mapa mental. Y nuestro entorno, donde las cosas cambian de lugar constantemente sin una lógica que él pueda seguir, puede ser una fuente de un caos tremendo. De verdad, una confusión que le genera sufrimiento. Ok, entonces, ¿cuál es la necesidad oculta? ¿Qué resuelve este misterio? La respuesta está en algo llamado período sensitivo. Es una fase de desarrollo clave y muy específica. Aquí está la clave de todo, el concepto central, el período sensitivo del orden. Pensemos en esto como una etapa súper intensa, casi misteriosa, en la que el niño tiene una sensibilidad extrema por el orden de las cosas, por dónde está cada objeto y qué relación tiene con los demás en su ambiente. Y esto es fundamental que lo tengamos claro. Es uno de los periodos más importantes y, paradójicamente, uno de los menos comprendidos de todo el desarrollo. Y uno se pregunta, ¿cuándo ocurre esto exactamente? Bueno, no es algo que esté ahí siempre. Esta sensibilidad empieza a manifestarse hacia el final del primer añito de vida. Luego, durante el segundo año, es cuando está a tope, en su máxima intensidad. Y ya después de los 2 años, esa necesidad como que entra en un estado de calma. ¿Por qué? Porque el niño ya ha empezado a internalizar, a construir ese orden por dentro. Ahora sí, vamos a la parte que lo hace todo tangible, los ejemplos. El desorden que de verdad duele, porque es aquí donde la teoría cobra vida y podemos ver este instinto en plena acción y de una forma que de verdad impacta. Imaginen la escena, es un caso real. Llega una visita a la casa y, sin pensar, deja un paraguas sobre la mesa. Una bebita de apenas 6 meses lo ve y empieza a llorar. Pero no un llanto cualquiera, un llanto desconsolado, de angustia total. La mamá, que ya intuía algo, no le da el paraguas ni nada por el estilo. Simplemente va, lo saca de la mesa y listo. La niña se calma, al instante. Y es que la causa de toda esa agitación era que el paraguas sobre la mesa no estaba en su lugar. No era el objeto en sí, era el desorden. Para esa bebé, el paraguas no va sobre la mesa. Ese simple cambio, para nosotros insignificante, fue suficiente para romper violentamente el esquema del mundo que ella ya tenía en su cabecita. Va otro caso, igual de revelador. Una mamá está paseando con su hijo de 1 año y medio. Todo bien, todo tranquilo. De repente, le da calor, se saca el abrigo y se lo cuelga en el brazo. Y el niño, que hasta ese momento estaba feliz, empieza a llorar. Pero a llorar desesperadamente. Y nadie, de verdad, nadie entiende qué le pasa. La solución es genial. Después de probar de todo para calmarlo, sin éxito, a alguien se le ocurre decirle a la mamá, «Oye, ¿y si te pones el abrigo de nuevo?». Ella lo hace,
Y al instante, el niño se calma y balbuceando logra decir, sí, mamá, abrigo, espalda. O sea, no era un capricho. En su mundo, el abrigo de mamá va en la espalda de mamá, no colgado del brazo. El orden se había roto, y eso le causaba una angustia real. Todo esto nos lleva a un punto muy importante. Esta necesidad de orden no es una sola cosa. En realidad tiene dos caras, una externa y otra interna, y las dos son cruciales para que el niño pueda construir su mundo interior. A ver, la distinción es fascinante. Por un lado, tenemos el orden externo, ¿no? Que tiene que ver con la relación de las cosas en el ambiente. Saber dónde va cada cosa. El propósito de esto es simple, poder orientarse en el mundo, como poseer su entorno. Pero luego está el orden interno, y este se trata de la conciencia del propio cuerpo, de sus partes, de sus posiciones. Esto le permite desarrollar lo que se llama un sentido muscular, una orientación que viene desde adentro. Hay una metáfora que lo explica de una manera, creo yo, perfecta. Para un niño, el orden no es un detalle, no es que le guste que todo esté bonito y ya, no. Es como el suelo firme que necesitamos para caminar, o como el agua para un pez. Es literalmente el elemento en el que se mueve. Es el cimiento sobre el que va a construir todas sus futuras conquistas. Y para que veamos la fuerza que tiene el orden interno, hay un caso que es, de verdad dramático. Un niño que después de un viaje muy largo donde durmió siempre en cunitas pequeñas, vuelve a su casa y lo acuestan en una cama grande, de adulto. El resultado fue terrible. Por la noche empezó a tener unas agitaciones violentísimas, casi convulsiones, como si tuviera una enfermedad muy grave. ¿Y la solución? Tan simple que parece increíble. A alguien se le ocurre juntar 2 sillones grandes para improvisar una especie de cuna, un espacio pequeño y contenido. En cuanto el niño ve eso, se tira ahí dentro, feliz, diciendo «cama, cama», y se queda dormido, en paz. Las convulsiones, esa supuesta enfermedad, desaparecieron por completo. ¿Qué pasaba? Su cuerpo necesitaba sentir los límites, necesitaba esa contención del espacio pequeño que su orden interno ya reconocía. Y bueno, con todo esto llegamos a la parte final, la fundación para la vida, el legado del niño. Porque al final, ¿cuál es el impacto a largo plazo de todo este trabajo que el niño hace casi en secreto? ¿Qué es lo que nos deja a los adultos? Pues ni más ni menos que los pilares de nuestra mente. Todo ese trabajo que el niño hace en este periodo construye, literalmente, la capacidad que tenemos de organizar las imágenes del mundo, nuestro sentido de orientación para no perdernos, el mismísimo fundamento de nuestra razón y nuestra voluntad. Y más profundo aún, la base de nuestra conciencia. Son todas esas facultades que de adultos damos por sentadas, pero que alguien tuvo que construir. Y ese alguien fuimos nosotros mismos, en esa etapa. Hay una frase que lo resume todo de una forma espectacular. Somos ricos porque somos herederos del niño, que ha sabido extraer de la nada todos los elementos fundamentales de nuestra existencia. O sea, nuestra mente adulta es lo que es porque heredamos ese increíble, ese monumental trabajo creativo que hicimos de niños, construyendo desde cero los cimientos de lo que somos. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta que es clave, sobre todo para quienes se están preparando en este tema. Como adultos, sabiendo todo esto, ¿cómo podemos crear entornos que de verdad respeten esta necesidad tan fundamental de orden? Porque reflexionar sobre esto no es un detalle menor, es, en el fondo, entender la base misma sobre la que se construye una mente humana.